A ver, hoy tenemos sobre la mesa un tema que, de verdad, genera mucho debate hoy en día. Se trata de la situación económica de una de las figuras más influyentes de la historia, Cristo. Sí, y es un debate sorprendentemente actual. Totalmente, porque hay corrientes que sostienen que no fue pobre, que de hecho tenía acceso a ciertos recursos. Pero el material que vamos a analizar hoy presenta un caso muy distinto. Casi un expediente con 5 pruebas clave. Exacto. Entonces la pregunta es clara. ¿Qué nos dicen realmente los textos? ¿Fue un hombre de recursos o uno de humildad material? Y pensemos en esto como un análisis forense de los textos. Me gusta esa palabra, forense. Es que el estudio que vamos a desglosar hoy no busca opinar, lo que hace es presentar lo que considera 5 evidencias textuales que llama irrefutables. ¿Entendido? Nuestro trabajo será examinar cada una de estas pistas, desde su nacimiento hasta su muerte, para entender la conclusión a la que llega esta fuente. O sea, no es lo que creemos nosotros. Para nada. Es lo que el argumento presenta, paso a paso. Perfecto. Entonces, el plan es seguir esas 5 pistas. Primero, sus propias palabras. Luego, el testimonio de uno de sus seguidores más cercanos. Las circunstancias de su llegada al mundo, la logística de su movimiento y, finalmente, lo que dejó o no dejó al morir. Un recorrido completo. Sí, vamos a ver qué tan sólido es el caso que se construye. Empecemos por la primera prueba, que viene, directamente del principal involucrado. La más directa de todas. Sí. La fuente nos presenta una declaración del propio Jesús, del Evangelio de Lucas, que dice: «Las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». A primera vista, parece una confesión bastante directa, ¿no? Y aquí es donde el análisis nos pide que nos detengamos. La interpretación que se propone es tajante. No es una metáfora poética sobre sentirse un extraño en el mundo. Ah, o sea, no es un sentimiento. No, se argumenta que es una declaración de hechos, una descripción literal de su estado material. El equivalente a decir no tengo casa. Exactamente. Para el autor de este estudio, esta frase es la piedra angular de todo el caso, porque presenta a un líder de un movimiento que es en esencia un predicador itinerante sin un hogar fijo. Entiendo la postura de la fuente, pero me surge una duda. A ver, ¿No podría alguien argumentar que esto es una hipérbole? ¿Una forma de expresar un sentimiento de desarraigo espiritual más que una declaración de bancarrota literal? ¿Cómo responde el análisis a esa posibilidad? es una pregunta excelente y de hecho central al argumento. La respuesta que se ofrece es contextual. ¿En qué sentido? Se nos recuerda que Jesús está respondiendo a alguien que quiere seguirle. En ese contexto, la frase funciona como una advertencia muy práctica. Claro. Es como si dijera, si vienes conmigo, que sepas que este es el estilo de vida que te espera. No hay comodidades, no hay estabilidad. Entiendo. Por lo tanto, el análisis concluye que una lectura metafórica le quitaría toda la fuerza y el sentido práctico a la advertencia. Se presenta como una declaración de condiciones, no de sentimientos. De acuerdo. Visto así, la literalidad cobra más sentido. Es una descripción del trabajo, por así decirlo. Podría decirse que sí. Y si aceptamos esa premisa, esa falta de un hogar, llegamos a la segunda pista que nos presenta el estudio. Esta ya no es su propia voz, sino la del apóstol Pablo, que parece darle un marco teológico a esa realidad material. Exacto. Es una reflexión posterior. En su carta a los Corintios, escribe algo muy potente. Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esta frase es fascinante porque cambia el enfoque por completo. ¿Cómo? Según el análisis, ya no hablamos de una condición, ser pobre, sino de una acción deliberada. Se hizo pobre. Ah, claro. No es que eras, sino que se hizo. Correcto. El argumento subraya que esto no fue un accidente o un fracaso en la vida, sino una elección consciente. El texto habla de alguien que, siendo rico, y aquí la fuente aclara que se refiere a una riqueza celestial o espiritual, no a que antes fuera un magnate. Claro, no era un millonario que lo perdió todo. No, sino que elige voluntariamente la pobreza material. Eso es un giro fundamental. La pobreza como una herramienta, no como una circunstancia. Y esto me lleva a pensar, si esto fue una elección deliberada con un propósito espiritual, como dice la fuente,
¿Cómo choca esto con algunas ideas más modernas? ¿Te refieres a la teología de la prosperidad? Justo, esa idea que a menudo vincula la fe con la riqueza material. Parecen dos universos completamente opuestos. Chocan de frente. Y ese es precisamente el punto implícito que el estudio parece querer resaltar. Si la pobreza de Cristo fue un acto redentor y un modelo a seguir para un enriquecimiento que es espiritual, entonces la búsqueda de riqueza material como señal de favor divino se convierte en una contradicción directa del ejemplo fundacional. Es una contradicción total. El análisis presenta este pasaje de Pablo como la explicación teológica de por qué Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. O sea, no es que no pudiera tenerlo. Exacto, es que eligió no tenerlo como parte central de su misión. La coherencia entre su vida y su mensaje, para esta fuente, es la clave. Esta idea de una elección deliberada de hacerse pobre es muy potente. Y según la fuente, esta decisión no es algo que ocurrió a mitad de su vida. El argumento nos pide que retrocedamos Hasta el principio de todo. hasta su primer día en la tierra. Todos conocemos la escena del pesebre, pero el análisis insiste en que miremos más allá de la tarjeta de Navidad. Sí, que veamos la realidad cruda. El texto dice que fue acostado en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Exacto. Y el autor nos invita a visualizar la escena sin el filtro de la tradición. Un pesebre es un comedero para animales. No es una cuna rústica y bonita. Para nada. Es un cajón de madera o piedra donde come el ganado. El argumento es que este detalle no es decorativo. Es una declaración de principios desde el minuto 1. O sea, no nació en la humildad por accidente. No. El escenario mismo establece un tono de disposición absoluta. Es el punto de partida que marca toda una trayectoria de vida. Es que, si uno lo piensa en frío, es una imagen brutal. Lo es. No es solo que no hubiera una habitación de hotel disponible, sino que la única alternativa fue el lugar de los animales. Se establece un patrón desde el nacimiento. Precisamente. La grandeza de la figura, según este análisis, no tiene nada que ver con las circunstancias materiales de su llegada. Justo. La lógica que se expone es que el pesebre es el primer testimonio silencioso de esta vida de renuncia. Si el segundo punto nos hablaba de una elección consciente de hacerse pobre, este tercer punto argumenta que esa elección se manifiesta desde el momento mismo de su encarnación. Es un símbolo que enmarca toda su biografía. Un símbolo muy poderoso. Muy bien. Esto nos lleva a una pregunta muy práctica. La logística, ¿verdad? Sí. Si aceptamos esta premisa de un líder sin recursos propios que vive de forma itinerante, ¿cómo se sostenía todo su movimiento? Un grupo de más de una docena de personas viajando y predicando requiere fondos, requiere una logística. ¿No hay aquí una contradicción? El estudio aborda esto de frente, presentándolo como la cuarta prueba. Se cita un pasaje de Lucas que es muy específico, donde se menciona que a Jesús y a sus discípulos los acompañaban varias mujeres. Sí, recuerdo ese pasaje. Y nombra algunas de ellas, diciendo que les servían con sus bienes. Ah, claro. El razonamiento que se presenta es una deducción lógica a partir de ahí. A ver si entiendo. El argumento es que si Cristo hubiera sido rico, no habría necesitado que otros financiaran su ministerio. Justo. El hecho de que se dependiera de la generosidad de los seguidores es la prueba de que el líder no tenía un patrimonio personal. Exactamente. Se presenta como un modelo de ministerio comunitario, no uno patrocinado por un mecenas adinerado. El líder comparte la misma precariedad y dependencia que su comunidad. Pero aquí podemos introducir otra pregunta que a menudo surge. Adelante. ¿Qué hay del hecho de que tenían un tesorero, Judas, que manejaba una bolsa de dinero? ¿No sugiere eso una operación con cierto capital? Justo a eso iba. La existencia de un tesorero parece indicar una estructura financiera, por pequeña que fuera. ¿Cómo encaja eso en la narrativa de la pobreza absoluta? Pues, fíjate, el análisis utiliza ese mismo hecho para reforzar su argumento. De verdad, ¿cómo? Sostiene que la bolsa que manejaba Judas contenía fondos comunes, donaciones de esos mismos seguidores. Ah, no era dinero personal. No, eran fondos que se usaban para los gastos del grupo y para dar limosna a los pobres. No era la cuenta bancaria personal de Jesús. De hecho, que el dinero estuviera en manos de un tesorero y no del líder, subraya aún más, según esta perspectiva, su desapego personal de la gestión de las finanzas. Entiendo. La existencia de la bolsa prueba que el movimiento tenía gastos, pero la forma en que se llenaba esa bolsa, con los bienes de otros,
prueba que el líder carecía de ellos. El dinero existía a nivel grupal, pero no a nivel personal. Es una distinción crucial. Una distinción clave, sí. Hemos visto su declaración, la interpretación de Pablo, su nacimiento y el sostenimiento de su misión. Nos quedó la pieza final del rompecabezas. El cierre de todo. Sí, el argumento se cierra examinando el final de su vida. ¿Qué poseía en el momento de su muerte? Y aquí la fuente nos lleva a una de las escenas más dramáticas y conocidas: la crucifixión. El Evangelio de Juan describe cómo los soldados al pie de la cruz se reparten sus ropas. Sí. Pero cuando llegan a su túnica, que al parecer era de una sola pieza y de buena calidad, deciden no romperla. En su lugar, echan suertes para ver quién se la queda. Siempre me pareció un detalle muy cruel, pero el análisis le da un significado económico muy específico, ¿verdad? Sí, lo presenta como la prueba definitiva y culminante. La pregunta que plantea el autor es: ¿por qué unos soldados romanos se molestarían en sortear una prenda de vestir usada? Bueno, La respuesta que se ofrece es devastadoramente simple, porque era literalmente la única posesión de valor tangible que tenía. la única. Todo su patrimonio terrenal cabía en esa túnica. Un momento. La fuente está diciendo que literalmente no había nada más. Ni sandalias, ni un bolso, nada. Eso es una imagen de minimalismo absoluto, casi inconcebible. Es el final de una vida, y lo único material que queda es la ropa que lleva puesta. ¡Qué fuerte! Esa es exactamente la imagen que el estudio quiere grabar en la mente. Simboliza una vida que termina como empezó, sin bienes terrenales. No hay herencia que dejar, no hay propiedades que repartir. Nada. La túnica sorteada es el broche de oro de un arco narrativo perfecto de desprendimiento material, que va desde el comedero de animales en su nacimiento hasta esa última prenda disputada por sus verdugos. Es la culminación de esa elección de hacerse pobre. Exacto. Entonces, si unimos todas estas pistas que hemos examinado, sus propias palabras de no tener un hogar, El análisis de Pablo sobre su empobrecimiento como un acto deliberado. su nacimiento en un establo, la financiación comunitaria de su misión y su muerte sin poseer nada más que su ropa. El cuadro que emerge es increíblemente coherente. Así es. La conclusión que presenta el material se califica a sí misma de irrefutable. Es una palabra fuerte. Muy fuerte. La idea central es que, si uno se basa estrictamente en estos 5 puntos extraídos de los textos, la conclusión inevitable es que Cristo vivió en una deliberada humildad económica, no en la riqueza. Se insiste en que su poder y su verdadera riqueza eran de una naturaleza completamente distinta, la espiritual. Y el estudio no se detiene ahí. Termina con una afirmación muy dura, casi un desafío directo, ¿no? Sí, es una conclusión contundente. Sostiene que quienes afirman lo contrario, que Cristo no fue pobre, o bien demuestran un profundo desconocimiento de estos pasajes, o, peor aún, Tienen una agenda para torcer la escritura y así justificar la búsqueda de riquezas en el presente. no deja ningún espacio para el gris. Es una conclusión sin ambigüedades. Para este análisis, la evidencia textual es tan acumulativa y consistente que cualquier otra interpretación no se ve como una opinión diferente, sino como un error o una manipulación. El mensaje final es clarísimo. Sí, el modelo de vida presentado en los evangelios no es uno de prosperidad material, sino de entrega, servicio y desapego. Lo que nos deja esta exploración es una narrativa muy potente, construida a partir de múltiples fuentes a lo largo del Nuevo Testamento. No es algo aislado. No, para nada. No es un solo versículo, sino un patrón de vida que apunta a una renuncia material voluntaria. Una existencia donde la falta de posesiones no era un obstáculo o un fracaso, sino una parte integral del propio mensaje. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar que se deriva directamente de toda la lógica que hemos desglosado. A ver, Si aceptamos la premisa de este estudio, que la humildad material de Cristo no fue un accidente, sino un acto central, deliberado y hecho por amor, como decía Pablo, ¿qué implicaciones tendría eso hoy? buena pregunta. ¿Cómo podría transformar la manera en que las personas, creyentes o no, evalúan la tensa y a menudo conflictiva relación entre la vida espiritual y la acumulación de riqueza?